Bueno, la palabra para hoy es Romanos capítulo 3, versículo 19 al 21. Es: ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a leer todos Romanos capítulo 3, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los gentiles? ¿Es de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, porque estamos hablando nosotros ahora de esta palabra. Recuerden que la semana pasada el título de la prédica fue que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No pude colocar el título completo, que la ley fue dada por medio de Moisés y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, sino que nosotros entendemos ahora, tenemos que entender que la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y por eso el título de la prédica hoy es que se ha manifestado la justicia de Dios, porque por medio de la ley nadie será justificado delante de él. Así que nosotros la semana pasada estuvimos hablando del calendario. Tal vez si usted escuchó las reflexiones se va a entender un poco mejor, y si me hizo caso de leer en Levíticos capítulo 16, 17 y 18 y 23, va a entender más claramente. Si no lo leyó, si no me hizo caso, pues usted va a quedar un poquito confundido. Lo siento, pero tuvimos tiempo. Entonces todas las reflexiones nos ayudaron para que pudiéramos como conectar con la segunda fiesta que nos dice Levíticos capítulo 23, que dice, vamos a leer, ¿dónde está Levíticos 23? Recuerden que bajo la ley, y a ellos están manejando un calendario, yo les dije, lunisolar, luna y sol. La luna unas cosas y la sol para otro y las estaciones para otro. Entonces ellos la semana pasada, el día del Señor, ellos estaban entrando al último mes del año, que para nosotros es septiembre. Ellos tienen otro nombre, no voy a ponerme yo a tratar de decir Shabbat ni la menorá, no, es como entendemos en nuestro idioma, porque el Señor puede entendernos y nosotros también con nuestro idioma. Entonces ellos están terminando el último mes, están iniciando el último mes la semana pasada. Ya llevamos, hoy sería el día 7 del último mes de septiembre, y cuando cumple el 10º día, el primer día, entonces el toque de las trompetas, fue la prédica de la semana pasada, el toque de la trompeta, como anunciando que llegó el último mes y prepárese porque va a comenzar un año. Aquí nosotros comenzamos el año, el primer mes, ¿cierto? El último mes es el 12, para ellos el último mes es el 7, y el primer mes sería el 8. ¿Por qué? Pues porque así lo dispuso el Señor. Él dijo que este será el último mes, el séptimo mes será el último mes del año. Es que nosotros solamente decimos que el último mes porque Él tiene un orden cronológico, pero es que Dios hizo cosas y hizo obras que Él se va más por el séptimo, que es el cumplimiento ya, que más por el tiempo
de la creación de este mundo. No sé si me entienden. Según el calendario, entonces Dios creó los tiempos, ¿cierto? Nosotros celebramos con ellos juntamente que ayer era sábado y que hoy es primer día de la semana. Pero en cuanto a que para ellos el principio del último mes del año, aunque es el séptimo, es para ellos el último mes. Y en el primer día del último mes se celebra el toque de las trompetas. Entonces se está anunciando que va a comenzar el último mes y que dentro de que a los 10 días vamos a tener que hacer un sacrificio establecido por el Señor, no porque ellos quisieron. Es decir, este miércoles ellos van a celebrar la fiesta del sacrificio, ¿sí? Antes del sacrificio, o sea, desde el martes hace un ayuno, y el miércoles entonces harían el sacrificio, ¿sí? Y luego, dentro de 8 días, ellos cumplirían ya la otra parte que el Señor les dijo, que a los tantos días comenzaría una semana de 7 días de los tabernáculos. Eso lo estoy entrando en contexto, no porque yo quisiera que ustedes volvieran a la ley, todo lo contrario, para que ustedes entiendan la ley, entiendan el pensamiento de Dios y entremos en contexto para poder celebrar Santa Cena en verdad. ¿Por qué? En el capítulo 23 de Levíticos está diciendo, versículo 23, habló Jehová a Moisés. Yo les dije lean el 23, entonces no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer una parte del 16 completa, entonces paciencia. Porque al principio, hasta el 23, habla de otras fiestas, que sí hay que celebrar el Sabbat y también la fiesta de la cosecha. Pero aquí vamos para entrar en este mes, en contexto con ellos, para que nosotros podamos experimentar también, por la verdad, algo que ellos no pueden experimentar. ¿Me comprenden? Ellos no están teniendo esta experiencia, nosotros sí. Pero nosotros entendemos lo que ellos están haciendo. Y entendiendo lo que ellos están haciendo y el vacío que tienen, es porque no han recibido la gracia que nosotros recibimos, ¿sí? Hay personas que tienen mucho dinero, pero se sienten vacías. ¿Es así o no es así? Hay personas que son muy ricas, pero dicen que se sienten vacíos. Lo mismo pienso yo de ellos, aunque lo tenían todo, se sienten vacíos, porque no han experimentado el amor de Dios como nosotros. Tienen ese vacío. Y nosotros, que ya lo llenamos por la gracia y por el Espíritu Santo, tenemos que entenderlos a ellos, ¿sí? Y hasta orar para que ellos puedan recibir la salvación también, porque si ellos no tienen acceso, no tendrían la base para tener una vida de fe sólida. Entonces dice el versículo 23, habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, este mes, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, ¿sí? Desde ese al primero habría reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esa es la semana pasada, toque de trompetas, ya lo expliqué y durante 8 días reflexionamos. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo se hará día de expiación. Entonces, a los 10 días de este mes, hoy es 7, o sea que el miércoles hará día de expiación, ¿sí? Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo o alguna en este día, yo destruiré al tal persona de entre su pueblo. Vuelve y repite, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días en el mes de la tarde, del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, ¿sí? O sea, de tarde a tarde, no es de las 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día, de tarde a tarde, depende de la estación. Entonces digamos que si la luna está tal, si el sol está tal, entonces tarde comienza cuando ya se oscurece, más o menos vendría siendo 6 de la tarde, cuando aparecen 3 estrellas, que para ellos comenzó la tarde de este día, hasta la tarde del día siguiente. O sea, que ellos comenzarán en la tarde del martes y terminarían en la tarde del miércoles celebrando, haciendo el ayuno, para que luego en el 10º día puedan hacer el sacrificio. El sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Vamos a leerlo en Levíticos capítulo 16. Ustedes, cuando están leyendo esto, hay que ir mirando como por un espejo, como tras de un velo,
como viendo lo que ellos hacen, pero que nosotros lo superamos y entendemos quién está detrás del velo, que es Jesús, ¿sí? Entonces vamos a leerlo rápidamente porque es necesario entenderlo todo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se habrá de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Escuchen, vamos a ir leyendo poco a poco. Y entonces vamos a hacer sacrificio. ¿Ellos qué estarían haciendo si tuvieran templo? Si tuvieran el templo, entonces llamarían de la familia de Leví, que tienen descendencia, harían que el que está establecido como sacerdote, que no entre continuamente, sino que solamente una vez. ¿Y cómo se debe presentar? Con tales vestiduras, y luego va a traer un carnero y un cordero para sacrificación de él, por él, y luego otro por la familia. ¿Sí dice? ¿Dónde voy? 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Entonces, cuando va a hacer este sacrificio, que ellos piensan hacerlo el miércoles, ¿sí?, que es día para ellos de expiación, es muy importante porque está terminando el año y quieren comenzar un año nuevo, habiendo sido el mes de septiembre como la cabeza. O sea, conforme termina este año, será todo el año. Por eso se llama que este es un mes que es cabeza de año. Aquí lo hace. Entonces, todo lo que ellos hagan en este mes para comenzar el año que viene es muy importante, porque tocar la trompeta es querer que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y se afligen durante estos 10 días y se están diciendo unos a otros que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tu nombre está escrito. No dicen feliz año, sino, oye, que Shalom, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estamos al tocar la trompeta para anunciar que volvamos el corazón al Señor. Y entonces hará un sacrificio el próximo miércoles. Entonces, que todos estos días todo el mundo diciendo, bueno, que tengas un feliz año, o que tengas un año con la bendición de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que vas a poder vivir el año entrante. ¿Cómo vas a vivir el año entrante? Entonces, durante esta semana están diciendo, yo voy a volver a hacer buenas obras. Sería capítulo 17 de Levíticos, ¿sí? Levíticos 18 está diciendo eso, ¿sí? 18. No lo vamos a leer, solamente habla del 16, que es la expiación, para entender que tiene que presentar un cordero por él y por su familia, queriendo decir que él no es que sea justo, sino que Dios es el que hace justicia. Porque esta prédica la entendemos, sí podemos entender que Dios es Dios justo y hace justicia. Entonces, como Dios es justo y hace justicia, Él va a hacer justicia a Israel. Mira lo que está diciendo el Salmo 51. Imagínate el anhelo de David cuando ha cometido el pecado. Por eso este salmo, ¿sí? Entonces el salmo está diciendo, ponga un momentico para que entienda el sacrificio, la importancia. Porque un cordero, vamos ahí, déjenlo en pausa, que un cordero se echan suertes. No es que yo escojo este y escoja este. Coge 2. Voy a hacer un ejemplo. Hay 2, ¿sí? Deberían ser iguales, pero voy a poner que son 2. Y pongo las manos atrás y revuelvo. Entonces me diría, dígame derecha o izquierda. El que me diga derecha, entonces será para Jehová. Y el otro será para Azazel. Entonces, a ver, Juanita, dime qué mano escoges. Izquierda. La izquierda. Esta es la de Jehová, ¿sí? Y el otro es para Azazel. ¿Me comprende? Entonces va a hacer con cada cordero según le presenta. Este es para Azazel, entonces deje para este, y este haga tal cosa con este. Ese es el oficio. Entonces el mismo David en el Salmo 51, que está diciendo,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame, ¿sí? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti, delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él está pidiendo perdón por lo que había hecho. El Salmo 32 es el salmo donde ya recibió la gracia, digámoslo así. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué está diciendo el hisopo de la nieve? Ahorita lo vamos a leer en Levíticos y las tradiciones que ellos están haciendo para que entiendan esto. ¿Sí? ¿Y por qué estamos cantando también en el canto que hicimos hoy? Lávame más blanco, Señor, más blanco que nieve. Pero si no entendemos eso, ¿para qué canta que más blanco que nieve seré? Si no entiende que David está diciendo eso y que la Biblia está diciendo y que ellos por tradición están diciendo yo quiero ser más blanco que la nieve. Eso es lo que vamos a comprender hoy para poder estar en la verdad. Yo no estoy buscando que nos volvamos a la ley, sino que estamos en la verdad porque la ley por medio de Moisés fue dada y ellos están bajo la ley. Ahí David está hablando bajo la ley de lo que ellos entendían que era el sacrificio que se tenía que hacer el día 10 para presentar, y eso no lo hacía todos los días. Ay, que el rey pecó, vaya y métase. No. Él tenía que esperar. David tenía que esperar hasta este día de la expiación y presentar el cordero y hacer todo lo que le estaba ordenando la ley de Moisés en el medio de Levítico 23. ¿Me comprenden? Entonces esa angustia hasta que no llegara ese día para que el año entrante comience. Imaginen la angustia de David. Entonces él lo decía hasta cantando, porque el salmo es como un canto de anhelo, de te querer ser más blanco. Y entonces su corazón con Levítico 23 está cantando este salmo. Dice, he aquí, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe una cosa? Este salmo para mí fue el primer salmo que yo oré tanto por mis pecados en mi primera vida de fe. Cuando comencé mi vida de fe, porque como soy hombre, ¿no? Una cosa es que yo tenga fe y soy justo ante Él, porque el Señor me hizo justicia, pero otra cosa es que yo pida perdón porque soy hombre. David, siendo hombre, entiende, necesita la reconciliación. Ellos también son hombres y necesitan la reconciliación, pero ellos están buscando una reconciliación que no quieren aceptar la sangre de Jesucristo, sino la sangre de los toros y de los machos cabríos. ¿Me comprenden? Nosotros superamos. ¿Por qué? Por el entendimiento. Pero el anhelo de Él es como el anhelo de cualquier pecador que también debería, con el mismo arrepentimiento, decirle al Señor, aunque es la sangre verdadera, la sangre de Jesucristo, será un buen salmo que nos induce a un verdadero y arrepentimiento genuino, que Él lo reciba. Entonces ellos están durante estos 10 días diciendo que yo fui formado en maldad, en pecado me concibió mi madre, purifícame, lávame, yo quisiera estar. Entonces sí, como pasando el año, esperando el día que comienza el año, para comenzar un año nuevo, terminar el año que es cabeza del año, esperando el sacrificio. Entonces dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es importantísimo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es que él no es que tuviera el Espíritu Santo. Obviamente está conmovido porque este salmo está escrito por la conmoción del Espíritu Santo, pero los ángeles también lo acompañan. No quiere que los ángeles se vayan y se pierdan. Él no quiere perderse. Él no quiere que quite la inspiración, sino que siempre pueda servirle con esa inspiración, siendo el que es cercano a Él. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No es un salmo para no perder la salvación y para arrepentimiento nosotros, queriendo la sangre de Jesucristo y no la sangre de los toros que ellos están esperando hacer este miércoles. Y que como no hay templo no lo pueden hacer. ¿Se imagina la angustia de ellos? Si David se esperaba un año, están esperando ellos 2000 años, porque en el año 70 tumbaron ese templo y ya no pueden hacer esos sacrificios. No hay cómo, porque en el Levítico 17 está diciendo que hay solamente un santuario y que hay que presentarlo en ese santuario. Y como les derribaron el santuario, léanlo por favor, 16, 17 y 18, y se van a dar cuenta. 16 está hablando del sacrificio, 17 que en el santuario y 18 la vida que deben llevar ordenada. Que nosotros es en verdad y en espíritu. Entonces enseñaré a los pecadores sus caminos y todos los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, cantará de gozo. Es que cuando llega, por eso digo que no hay una cosa que uno celebre más que un pecador se arrepiente, porque uno lo ve feliz, que se reconcilió con Dios, que hay paz en su espíritu. Ese es un nuevo nacimiento. Ese sí será una gran felicidad cuando nace de nuevo. Pero cuando nace en este mundo está cargando con el pecado, y uno enseñarle a una persona, mire, en verdad que uno comprende cuando dice que es más fácil engañar a la gente que sacarla del engaño, porque una vez está en el engaño es muy difícil. La vida de sacrificio nuestra es tratar de sacarlo de la oscuridad a la verdad, para que pueda tener un gozo verdadero. Mientras que ellos todavía, los que quieren volver a ser mesiánicos, quieren volver otra vez a circuncidarse, quieren otra vez volver a la ley, quieren otra vez sacrificio, quieren otra vez hacer todo ese tipo de ofrendas, guardarlo. Bueno, ahorita lo vemos. Tenaz. Bueno, llega otra vez peso. Dice: Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto es lo que ellos están esperando, que vuelvan a edificar para que vuelvan a hacer los sacrificios. Pero nosotros no. Esto es lo que están esperando. ¿Dónde vamos? Vamos nuevamente a Levíticos, capítulo 16, versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará reconciliación por sí, por su casa degollará en expiación el becerro suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Usted no se acuerda nada con eso? La mujer que echó sobre Jesús el perfume, dijo que eso lo hizo para mi sepultura. Bueno. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Mire lo que les dije ahorita mientras reflexionábamos antes del culto. La carne está sobre la brasa. Entonces uno cuando le huele asado, ¡ay, huele asado! Pero eso no era para que oliera asado de carne, sino para que fuera un sacrificio que aceptara a Dios, que para él fuera fragante. Por eso echa perfume, para que no huela tanto a carne asada que le provoque el deseo, sino que sea un sacrificio que le agrade, como lo dice Romanos capítulo 12, que fue el que escribió hoy, que sea un sacrificio, que un culto razonable, después de renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces ellos tienen que echarle perfume, no tanto porque quiere que al Señor le guste la carne y el olor a grasa, sino para que sea un sacrificio que entienda que el corazón como el de David, que en lo secreto más hecho entender sabiduría, que confiesa su pecado, que dice: renuévame dentro de mí, hazme de mí un corazón nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado, ¿sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Todo eso es lo que quieres, como tener la limpieza, no tener la conciencia acumulando el pecado, perdón. Pero ellos, ahorita lo leemos en Hebreos. ¿Dónde vamos? 14. Y tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hasta el propiciatorio al lado oriental. Hasta el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. ¿Usted se imagina? Yo esta mañana, mientras reflexionaba en mi oración y en mi meditación para la prédica, esperando que el Señor me ayudara, yo solamente como que podía ser transportado a ese día de la muerte de nuestro Señor, que ellos están degollando el animalito que no había cometido ningún pecado, que no había hecho nada malo, porque un animalito solamente está tomando el lugar de Jesús, que Jesús no había cometido ningún pecado. Y sin embargo, cuando brota la sangre de Jesucristo y la esparce, yo me imaginaba cuando estaban despedazando la espalda de nuestro Señor al látigo y salpicaba la sangre. Porque 40 latigazos que le pusieron sobre su espalda, que levantaron toda la carne y quedó expuesta su sangre y sus huesos, que no pudo cargar la cruz, no porque no tuviera, sino porque ya no tenía piel en la espalda, y su sangre estaba comenzando a derramarse y salpicando todo el sitio desde el templo, desde la salida hasta el lugar donde lo crucificaron. Es esto mismo, pero esto es verdad. Que ellos no lo acepten es cosa de ellos, pero nosotros estamos aceptando que Jesucristo fue martirizado, como lo dice en Mateo y en Marcos, Lucas, en Juan, como Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestros dolores, ¿sí? Él está llevando todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, porque Él no lo merecía. Pero la sangre de Jesucristo brotando está como redimiendo o pagando el precio que se debe pagar por el pecado de todos nosotros. Que la angustia de David,
diciendo: por favor, bórrame, lávame, límpiame. ¿Sí? Entonces tenían que coger los 2 corderos y decir: tomará luego el fuego, 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. 7 veces también, o sea que tiene que ser perfecto. 7 es como perfección, 6 es como muy humano. Podemos hablar de esto, no sé si de pronto me pueda comprender, no quiero confundirlos mucho. Cuando David tuvo la visión del hombre que estaba con la cabeza de oro y luego de plata, y luego Daniel, que toda la figura que vio, que su cabeza era de oro, y luego la plata, luego el bronce, luego el hierro, luego el vaso. Es como el hombre ha venido en su degradación. Primero fue una época de oro, luego el hombre va disminuyéndose, que ahorita es barro mezclado con hierro, con grafeno, más exactamente. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, dentro del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Es que lo que Él está haciendo por nosotros, que ya somos barro, que somos solamente hombres, que no tenemos nada que hacer, es lo que Él está haciendo por nosotros, tratando de levantar una nueva criatura, porque esto que Dios creó ya está en el punto máximo, y cuando cumple los 70 años, que es la perfección, hizo el hombre perfecto, pero la serpiente lo destruyó, y ha venido de una deconstrucción hasta el día de hoy, de la deconstrucción del pensamiento humano, que ya ni siquiera va a poder recibir la palabra, que ya estamos en una mezcla del barro y el hierro, que ya el hombre ni siquiera anhela leer la Biblia, que ya no anhela orar, que ya no anhela el sacrificio, que los cultos en las iglesias dicen otro tipo de cosas, porque estamos en la parte más baja, estamos en la degradación del hombre, en el momento más determinante que nosotros deberíamos estar arrepentidos. Y como iglesia, que somos todavía, que tenemos algo de hierro y algo de barro, entre comillas, digámoslo, por el tiempo que estamos viviendo, que todavía podemos ver esto, que el Señor nos dé la inspiración, para que podamos ver, comprender qué es el propiciatorio, que la sangre de Jesucristo puso como propiciación por nuestro pecado. Está diciendo la cita bíblica que leímos hoy, que puso la fe en la sangre de Jesucristo, que puso como propiciación por nuestro pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 3. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de todos los hijos de Israel. ¿Qué es lo que purifica en nosotros? Cuando usted recibe la sangre, cuando usted acepta la sangre, que esa sangre de Jesucristo llegó hasta mí hoy, que lo esparció 7 veces, no solamente purificó ese templo ni esa tierra, sino que hasta el día de hoy, al yo hablar la sangre, es como si estuviera salpicando sobre ustedes la sangre para purificar el templo donde va a habitar el Espíritu Santo. Pero si yo no hablo la sangre de Jesucristo, que fue anunciada, regada, expulsada, cedida, vertida, derramada ese día, y que está hoy en día aceptándolo, nosotros estamos aceptando que esa sangre está sobre nosotros para purificarnos, para que verdaderamente comencemos una nueva vida, porque ellos están esperando un nuevo año, nosotros estamos esperando una nueva vida. Ellos están terminando un año, nosotros estamos terminando la vida en este mundo y esperando su segunda venida. Ellos están esperando la primera venida, nosotros estamos esperando que venga por segunda vez. Nosotros con la Santa Cena estamos recordando que Él vuelve. Ellos están esperando que Él venga por primera vez. Ellos quieren el templo, nosotros somos el templo. ¿Me comprenden? Ahora, Levíticos capítulo 23, 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación por el santuario. Que ninguno va a ir al cielo todavía, que no, ninguno está, solamente él está allá, ¿sí? Hasta que él venga, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Me comprende? ¿Sí pueden ver de lejos al Señor? Él salió, dijo que Él vuelve, hasta que Él entró con su propia sangre, traspasó el velo y entró al lugar santísimo, que es el reino de los cielos. Ningún otro está allá. Él con su propia sangre entregó su propia sangre como expiación por sí mismo y por el pecado de la ignorancia de ellos. Que ellos no lo acepten es otra cosa. Sin embargo, dice versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro delante de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor.
y esparcirá sobre él de la sangre con sus 7 veces, y lo limpiará y lo santificará y las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. Es decir, primero por él, para él, y luego el que no va a morir. Hay uno que muere, que es el primero, que le cayó la suerte sobre el Señor, sobre Jehová. Entonces ese que se expía para él es para que él lo reciba. ¿Cómo digo yo esto? Es un sacrificio para que él reciba, y otro para que entienda que el pecado ahorita va a estar sobre Azazel, que no muere como sacrificio, sino que lleva el pecado. También habla de Jesús, que él lleva el pecado siendo un cordero, pero lo que está diciendo es que el pecado ahorita todo se le va a cobrar también a Azazel, que es por culpa de Azazel, por eso no muere. ¿Comprenden? Bien, entonces está diciendo: cuando hubiere acabado la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre distinto, destinado para eso. O sea que había un hombre, uno que estaba destinado para, que cogía al macho cabrío y se lo llevaba vivo. Cuando lo llevaba vivo, dice lavará su cuerpo. Terminemos de leer ahorita, lo tenemos. Lavará luego su cuerpo, al desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará el vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento y sacarán fuera del campamento al becerro, el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario por hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Dice: el que los quemare lavará también sus vestidos, lavará también su cuerpo con el agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto lo tendréis por estatuto perpetuo: en el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpiados de todos los pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en el santuario perpetuo, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser el sacerdote en el lugar de su padre, y vestirá las vestiduras de lino y vestirá las vestiduras sagradas. Hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo y la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo conforme Jehová lo había mandado, no como él quiso, sino como él le mandó. Entonces, en el Levítico están mirando cómo lo tiene que hacer. ¿Por qué es tan importante leer todo esto? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros queremos entender a Dios y queremos saber si nosotros también... Hay muchas personas que todavía están bajo la ley, y hay otros que quieren volverse a la ley. Yo estoy diciendo, desde la prédica pasada, con la palabra del Señor, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. A ver, ¿dónde está Colosenses? Filipenses, Colosenses capítulo 2. Versículo 6. No, perdón. Vamos a leer desde 13. Y a vosotros estando muertos en vuestros y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está hablando de nosotros que no pertenecíamos a esa familia, ¿sí?
¿Dónde voy? Anulando el acta 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a las principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Que no lo estoy haciendo para volver, para tener en cuenta la luna. No me llame la semana entrante, pastor, ¿y será que celebramos la fiesta de los tabernáculos? Pues usted quiere celebrarla y meterse en un tabernáculo donde 7 días, entonces que no ha entendido la verdad. Tenemos que comprender lo que ellos están haciendo para que entendamos que el tabernáculo hizo con nosotros. Sin embargo, la prédica de la semana entrante hablaré de eso. Pero lo primero es que primero son las trompetas, luego el afligir, luego el sacrificio y luego la fiesta de los tabernáculos. Y eso es lo que hay que entender para que tengamos una vida que dice conforme el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Es el pacto en la sangre de Jesucristo, que hoy vamos a hacer memoria, que Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, está hablando de un nuevo pacto que Dios hace con nosotros, porque el anterior lo invalidó a causa de la debilidad, además porque no hay templo y porque ya Jesús hizo el sacrificio. Entonces, como Él hizo el sacrificio, entonces miremos en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, ¿qué fue lo que Él hizo para que nosotros estemos en la verdad? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a tener que leer bastantico también. Porque la ley teniendo la sombra, versículo 1, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿sí? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que eso que estaban haciendo ahí no podía quitar los pecados, aunque lo están haciendo, aunque lo anhelan, aunque en este momento están haciendo el ayuno, aunque el viernes quisieran hacer un sacrificio, pero que como no tienen templo no lo pueden hacer, porque el Levítico 17 dice que no puede hacerlo en cualquier parte. ¿Sí? Tienen el anhelo y quieren que venga Cristo y les solucione y edifiquen el templo y comenzar, y ya tienen todo listo, que si tan pronto edifiquen el templo van a comenzar a hacer estos sacrificios. Anhelan esto. Pero aquí está. ¿Por qué Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra? Porque como no lo aceptaron, entonces quítenle eso, para que quiten esa idolatría, para que puedan ser un templo vivo. Porque nosotros somos el templo. Porque Él esparció la sangre sobre nosotros para limpiarnos, para purificarnos, para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, para que nosotros seamos el templo. Hay gente que, es que no va a la iglesia. Otra persona me dijo, pastor, que usted acabó la iglesia. Le dije, es que el Señor dijo que ¿quién va a poder destruir la iglesia? Que nadie puede, porque le dijo a Pedro, a ti te daré la potestad de esto, ¿sí? Las llaves del reino de los cielos, y nadie podrá contra la iglesia, ningún poder de la muerte. El poder del reino de la muerte no va a poder destruir la iglesia. No es que yo la acabe, que ya no estamos en esa casa, sino que estamos acá. Pues si usted no viene acá, pues es lo que estamos llamando el día del Señor, como usted en su casa está levantando el templo, pero nosotros somos templo. ¿Sí? Es el templo que se hace en verdad y en espíritu. Así usted puede comprender que es rendir un culto en verdad y en espíritu cuando se quita la casa y luego se congregan en el nombre de Jesús una vez siendo bautizado. Una vez está bautizado, usted recibe el Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu Santo, Dios está en usted, usted está en Jesús y Jesús está en el Padre. Así somos uno. ¿Sí? No se sienta, es que no tengo iglesia. ¿Cómo que no tengo iglesia? Usted es la iglesia. ¿Usted es templo del Espíritu Santo o no es templo del Espíritu Santo? Más bien debería referirse así. Por lo cual, entrando, dice versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley que están haciendo ahora. Diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establecer esto último. En esta verdad somos santificados, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Ya no era necesario, lo hacían continuamente, pero ¿qué pasaba cada año? Ciertamente todo sacerdote está está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué está diciendo que hizo perfectos a los santificados? Mire, si el sacerdote que iba a hacer el sacrificio no estaba vestido, no cumplía con todas las normas, ellos tenían en el manto unas campanillas. Cuando él salía a llevar el sacrificio, la ofrenda de la sangre, y si el sacrificio no era perfecto, si el macho cabrío no estaba, si todo no fuera perfecto, el sacerdote moría allí. Entonces los que estaban afuera, lo que escuchaban, si las campanitas suenan, es porque está vivo. Si de pronto sonaron duro y no volvieron a sonar, el sacerdote iba con una cuerda a la cintura y para no entrar en el lugar santísimo, tenían que arrastrarlo y sacarlo, porque el sacrificio no ha sido perfecto, porque el Señor no aceptó ese sacrificio. Entonces el temor de ellos es que ese sacrificio fuera aceptado. Entonces el que llevaba el cordero, el macho cabrío para Azazel, tenía que llevarlo y enredarle una cinta color roja en su cabeza, en sus cuernos, y la otra parte lo amarraba también a una piedra. Entonces se lo llevaba y lo despeñaba por allá. Entonces esa cinta color de grana, color de rojo, él quería que cuando volviera el macho cabrío que había sido expuesto por su pecado, llegaba con la noticia a Aarón que el Señor entregó y que devolvió esa cinta que era grana, llegaba con la cinta blanca, como purificada, como limpia, como que el Señor aceptó que el pecado ya fue puesto sobre el macho cabrío y que ya luego quedaron lejos, que ya no hay más. Entonces dice, y diciendo esto, ¿dónde estamos? Vamos en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es decir, que fue un sacrificio perfecto para que nosotros también tuviéramos un sacrificio perfecto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber mucho, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y consideremos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, si tanto más cuando aquel día se acerca. ¿No los lleva a Levíticos? Que dice que no deje de congregarse, que vaya, que no falte, que guarde el día de reposo. Sino uno va a veces dice, ¿por qué no vino al culto? ¿Por qué no está en el culto? Entonces uno se preocupa, ¿será que murió? ¿Será que se fue? Mire, cuando a Azazel se lleva, este señor, el que era encargado de llevar a Azazel, este macho cabrío, y lo despeñaba por allá en el desierto, y luego volvía y se lavaba y traía las noticias a Aarón que sí, que el sacrificio el Señor lo aceptó. Entonces volvían y hacían otra vez todo, y luego era la fiesta porque el Señor había recibido este sacrificio. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Que eso sería como lo que están leyendo durante esta semana. Están poniéndose a cuentas, que lo dije la semana pasada. Venga, pongámonos a cuentas, ¿cierto? Que fue lo que se leyó la semana pasada, para que estos 10 días antes del sacrificio ellos se pongan a cuentas. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Entienden? Porque en el sacrificio, si el Señor aceptaba,
Serían blancos. Se fue como el pecado. Mire, Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. A ver si. Versículo. Ay, ¿dónde estoy? Leamos rápido desde el 1, tenemos tiempo un poquito. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es el versículo 12, pero vamos a leerlo todo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí entienden? Hizo alejar nuestras rebeliones. Cuando escoge a Azazel, aleja las rebeliones, el pecado confesado de las rebeliones de Israel. Entonces que estaba encargado llevaba al macho cabrío sobre quien se había confesado sus pecados y sus rebeliones y los llevaba lejos. Porque cuando usted entiende que Jesucristo llevó el pecado sobre sí y usted confiesa sus pecados a Él, ¿qué hace Él? Aleja esos pecados, como que los echa afuera, como para que ni usted los recuerde, sino que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó por nuestro pecado, Él cargó con nuestras dolencias, y ahorita todo eso está depositado sobre Azazel, que es el único sitio donde aparece, que es como si hubiera sido sobre el enemigo, el que lo hizo pecar, sobre el que debería llevar el pecado. El que debería llevar el pecado sería como Azazel, pero Jesucristo inclusive pagó para podernos redimir con su sangre, para que si mis pecados fueran como la nieve, como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos. Por eso, antes de ese versículo del 18, entonces ellos estarían leyendo la primera parte, que si quiere ustedes léanlo para no demorarnos tanto, pero de todas maneras dice Isaías capítulo 1, versículo 10: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. 1:10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es lo que está diciendo Hebreos. ¿Sí? Que estoy hastiado de esos sacrificios, que solamente confiesan que es pecador. Estoy cansado que me digan que usted es un pecador, porque en esta ofrenda solamente se recuerda el pecado cada año. Por eso le decía, no entre continuamente, no necesito que me recuerde que usted es un pecador continuamente, una vez al año. Y por usted y por su pueblo va a presentar los pecados de la ignorancia, una vez al año. Porque Jesucristo, una vez y para siempre, hizo sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no volverá a tener nada que ver con el pecado. Cuando Él venga por segunda vez, no viene a solucionar los problemas de pecado. Una vez, no más. Diga una vez. Cuando usted recibe la gracia una vez. Y cuando usted recibe la gracia, usted como que nace de nuevo, porque quita todo el peso del pecado y luego tiene conciencia que tiene paz para con Dios. ¿Por qué? Porque luego Jesucristo, cuando salió de la muerte y luego dijo: paz a vosotros, como si viniera el sacerdote después de haber todo el sacrificio y decir: el sacerdote sale y dice: paz a vosotros, decía paz. Aceptó el sacrificio del cordero, fue llevado el cordero a Azazel. Entonces, vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos 7 días. ¿Me comprenden? Porque el Señor va a morar nuevamente con nosotros. Entonces dice: que demandan de esto vuestras manos cuando veis. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando veis a presentaros delante de mí para hollar en mis atrios? No traigáis más ofrenda e incienso, me es abominación. Luna nueva, día de reposo y convocar asambleas, no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma.
me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Tenaz, ¿no? Pero ellos quieren seguirla haciendo, están esperando que armen. Y muchos hermanos de las iglesias cristianas se quieren volver otra vez a circuncidarse, a guardar las fiestas. Yo solamente estoy entrando en contexto para que entiendan que nosotros superamos. Nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Nuestra fe, nuestra confianza. Terminemos con eso. Levíticos 17. Levíticos, yo les dije, lean 16, 17 y 18. 17, vamos a leer desde el 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de entre el pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, ¿por qué Jesús dijo, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no pueden tener vida? Porque estábamos esperando la sangre verdadera, porque la sangre que era según la ley no era aceptada. Sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste ni al agradar, porque está cansado de decir constantemente cada año que son pecadores. ¿Por qué no aceptan solamente un sacrificio que hizo Él para siempre perfecto, olor fragante para el Señor? Fue como el perfume que le agradó, fue un sacrificio que le estás entregando mi vida. Tienes el mismo corazón, tú los amas tanto como yo. Padre, ¿por qué los amas tanto? Estoy entregando mi vida por ellos. ¿Por qué los amas tanto? Ni Dios, ni el Señor mismo. Pero Jesús, por el temor que tenía reverente, es decir, por el amor que tiene por el Padre, para no frustrar, digamos, si nos cabe esa palabra, ese amor que hay entre el Padre y el Hijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y me preparaste cuerpo para que fuera un solo sacrificio. Para que solamente con ese sacrificio que fue perfecto, el sacrificio de Jesucristo, que Dios lo autenticó. Si usted va a una notaría, tiene que autenticar el sacrificio de Jesucristo, lo autenticó con la resurrección de los muertos. Romanos, le damos la cita bíblica y con eso vamos a terminar y celebramos Santa Cena con esta inspiración. ¿Sí? Que si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Capítulo 3, versículo 19, leamos nuevamente toda la cita. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Ellos y nosotros pecaron. Ellos por entregarlo, nosotros porque no le conocíamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es como si estuvieran leyendo Levíticos, ¿sí? Como que ya no es la ley, ya diga la verdad. Eso me alegra a mí tanto. Yo leo esto y por dentro mi corazón hierve de felicidad, con una manera de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia de ellos o de cualquiera que se quiere justificar? Ellos se quieren justificar porque guardan la ley. Otros se quieren justificar porque no han hecho nada. No, yo creo en Jesús, ya no voy a cometer nada. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que la fe se volvió una ley, se transformó. Hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. Es creer en Jesús y aceptar su sangre como único sacrificio perfecto que puede hacer que nuestros pecados, si eran como el carmesí, sean blancos como la lana. Que no se acuerden que ya no vea pecado en usted, que no vea mancha, sino teñido en la sangre de Jesucristo. Teñido porque aceptó la sangre de Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Usted qué cree? ¿Que solamente es Dios de ellos? ¿Acaso no será Dios nuestro también? Pues ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley de la ley, que si usted no cumple la primera ley confesando que es un pecador y acepta el sacrificio de Jesucristo, esto no está confirmando la ley. Entonces, ¿de qué le sirvió la ley?
¿De qué sirvieron los machos cabríos que el Señor se hastió de ellos? Para que por esa ley que ya no le agradaba al Señor, que todo mundo ya se desagradó de tanta sangre de animales que no podían quitar de su conciencia el pecado, mientras que la sangre de Jesucristo sí puede purificar, limpiar su pecado. Si sus pecados han sido como la grana, pues como la nieve será su conciencia, emblanquecidos, porque la sangre de Jesucristo tiene ese poder, que cuando Él estaba derramando su sangre estaba diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No para que usted siga pecando. Usted luego lee capítulo 6 de Romanos y entiende. Bueno, oremos. Oremos. Si usted ha entendido el sacrificio de Jesucristo, que vamos a celebrar Santa Cena para hacer memoria de lo que ellos no quisieron aceptar y no quieren aceptar, y siguen guardando las lunas y siguen guardando el año nuevo y están esperando el templo, y nosotros estamos diciendo: pobrecitos. Solamente estamos sabiendo de dónde nos sacó el Señor, de la ignorancia a la que nos sacó, de la distancia, de lo lejos que estábamos de Él, que no teníamos nada. Efesios capítulo dice que nosotros no teníamos nada, ni pacto ni nada, sin embargo nos hizo cercanos por la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 2, perdónenme, voy a hacerlo, porque estamos hablando de los dos, y si escuchara uno de ellos sería muy bueno. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados y circuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, los que en otro tiempo en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, que vamos a memorar hoy. Vamos a hacer memoria que por la sangre de Jesucristo nosotros nos hicimos cercanos a Dios y nos llegamos a ser participantes, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, el culto, la iglesia, ¿sí?, bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No, yo creo que el Señor me puso esta cita última para ponerle como la cereza al pastel. Que el Señor nos dé de su gracia y de la felicidad que vienen del cielo por su palabra, que cada uno de ustedes ha recibido la gracia. Padre, nosotros vamos a celebrar Santa Cena haciendo memoria de la misericordia que has tenido para con nosotros, que estábamos tan lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de los pactos y las promesas. Pero gracias por la sangre de Jesucristo que hemos encontrado en este mundo, que encontramos la sangre que nos da la vida, que tú permitiste que fuera derramada fuera del templo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros estemos conmovidos, que si nuestros pecados han sido como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ayúdanos, por favor, que nosotros sabemos que no tenemos que hacer sacrificios ni ofrendas por el pecado con sangre de toros ni de machos cabríos, que no puedan quitar de la conciencia el pecado, pero por la sangre de Jesucristo que hoy celebramos, que aún nosotros confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Señor. No quites de nosotros, no te apartes de nosotros, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Ayúdanos a darnos el gozo de la salvación. Espíritu noble nos sustente. Ayúdanos para que nosotros vuelva la paz. Guardemos nosotros siempre tus palabras, y el gozo tuyo nada ni nadie nos lo pueda quitar, y mucho menos la paz. Ayúdanos, por favor, sin la cual nadie podrá tener la salvación. Bendice a cada uno de los hermanos que va a celebrar Santa Cena para hacer memoria de este nuevo pacto que tenemos con nuestro Señor. Gracias, porque nosotros también lo estamos haciendo y lo haremos hasta tu segunda venida, llenos de la felicidad y del gozo de saber que nosotros tenemos paz para con nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, la guía, la comunión, la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que están viviendo por la justicia de Dios, por la gracia, poniendo la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo la fe en el nombre de Jesús para siempre.
Amén. Amén. Amén.